noches. Me llamo Alberto Laza y venimos de Centro San Viator, de Sopuerta, que es un centro de formación profesional, cerquita de, en el centro de Encartaciones, en Encarterri. Y aunque somos pequeños, pertenecemos a una organización mayor de centros concertados, ETEL, que nos impulsa a innovar, a ser creativos y a avanzar con las empresas del sector, ¿no? Y la pasión que tiene el Centro San Viator es una pasión sobre el motor, sobre la automoción. Y por eso estamos aquí. Tenemos una serie de proyectos, pero cuando hablaba con Gonzalo, decía y elegimos este proyecto, el proyecto 4L Tropic, que es un proyecto diferente, una forma diferente de ver la automoción. No está relacionado con la última tecnología, con la... es un proyecto que tiene otros componentes. Y vamos a ver si intentamos en estos 15 minutos transmitir esa ilusión y ese proyecto que tenemos aquí delante, ¿no? Me imagino que a alguno igual le suena el 4L Tropic, porque es un ride estudiantil que es el más antiguo que se conoce. Tiene como objetivo llegar a Marrakech, ¿vale? Y en él participan más de 1.200, 1.300 coches y un montón de estudiantes. Generalmente participan universidades. Este es un ride organizado por una organización francesa y la mayoría de los coches vienen de Francia. El objetivo no es llegar el primero, sino llegar. Imaginaros que el principal protagonista es el coche. Y es un coche de última generación, el 4L. ¿Vale? Los que tenemos alguna edad ya, sabemos lo que eso significa, ¿no? Coches muy, muy antiguos que se han ido conservando con el tiempo, pero que ha habido que poner a punto para hacer lo que pone ahí. Una serie de casi 6.000 kilómetros en 10 días, una experiencia importante. Y la otra variante, la otra cosa que tiene este ride es que tiene, aparte de que lo importante es llegar, no llegar el primero, es que tiene una componente solidaria. Es decir, se transporta material escolar para una ONG que trabaja generando escuelas en esa zona y se lleva material escolar. Cada coche lleva solo unos 20 kilos, pero imaginaros 1.100 y pico coches, imaginaros los kilos de material escolar que se pueden llevar cada año en ese ride. Este es el ride. ¿Cómo nos metimos en este tema? Pues porque en un momento soñamos y pensamos que podía ser algo bonito, que podía ser algo interesante para los alumnos. Aquí me acompaña el que soñó, la persona que soñó, que es Iker Villalba, que es el jefe del Departamento de Automoción, ahora jefe de estudios, y él fue el impulsor, ¿no? Y eso sí que nos gustaría, por eso le he insistido que suba aquí, que nos cuente brevemente cómo pudo ser ese sueño, ¿no? Cómo soñaste y cómo nos motivaste al resto para conseguir alcanzar o a empezar este proyecto. Primero soñar, sueño muchas cosas y con el trabajo no mucho, pero bueno. Lo que sí tenía era ilusión, ¿vale? Tenía la ilusión de que nuestros alumnos vieran algo diferente al resto, es decir, diferenciarnos del resto, ¿vale? Yo cuando era estudiante, no hace mucho, porque también me considero joven, siempre era lo mismo, íbamos a clase, nos daban una teoría y al final era un poco memorizar, aprender y luego no tenía nada que ver con lo que hacíamos en la vida real. Yo, uniendo un poco lo que decía antes, soy técnico superior en automoción, tampoco soy un ingeniero, ¿vale? Entonces yo soy un poco más, como decimos los técnicos, de tuercas y grasa. ¿Qué hicimos? Pues vivíamos algo que nuestros estudiantes pudieran participar en igualdad de condiciones al resto. Entonces nos pusimos a buscar por internet y vimos algo que solo era de estudiantes, pero vimos un pequeño escollo, es decir, pedían estudiantes, no estudiantes universitarios. Y lo que ha dicho Alberto, fuimos el único centro de formación profesional que participó a nivel europeo con un coche. Bueno, en este caso participamos con 2 el primer año. Entonces, claro, la organización decía, ¿pero estáis seguros? Que sí, que lo conseguimos. Entonces, lo primero fue, lo que dice Alberto, es soñar y tener una ilusión. Y es la ilusión de cambiar las cosas, ¿vale? Todos es posibles. Aquí estáis todos los de la Fórmula Student, que realmente es un ejemplo lo que hacéis vosotros. Nosotros era a nuestra pequeña escala de formación profesional, con recursos muy limitados. Nuestro coche, es un 4L muy antiguo, 25 años, ¿vale? Pues tuvimos que ir comprando muchos y adecuándolos un poco para la formación, ¿vale?
Pues tampoco eres mucho más lo que quería haber transmitido, ¿no? Con esa forma de Iker de soñar o de ver que podía ser algo diferente, metimos en una coctelera diferentes elementos y hoy los expertos, los gurús de proyectos dirían, esas serían las claves de éxito. Bueno, nosotros no sabíamos si eran claves de éxito o no, pero sabíamos que el desafío era real, que era motivante para los alumnos y alumnas, que tenía que ser algo de 100% de equipo, que teníamos que preparar de septiembre a febrero 2 coches en la primera edición y 3 en la segunda, aunque luego solo fueran 2 personas, que iba a ser intermodular, es decir, que no iba a ser únicamente mecánica, carrocería, sino que había que buscar financiación, había que hacer un montón de cosas entre módulos, que tenía una componente de aventura y de interculturalidad. Íbamos a ir a un país diferente y con una organización también diferente. 2 culturas totalmente diferentes en las cuales bueno, pues íbamos a tener una experiencia. Y además iba a tener una componente solidaria, lo que se decía, ¿no? El tema de valores, importante también. Bueno, pues veíamos que podía ser algo que podía funcionar. Y así arrancamos y se lo propusimos a los equipos. Y ahí está pues, el inicio, cuando pues ahí está Mayalen, Sí. que le propusimos, hicimos los equipos y propusimos. Y yo no sé en ese momento lo que se le pasaría por la cabeza, porque Mayalen, que es una estudiante, digamos que Mayalen es especial para el centro. Luego ya, cuando salgamos de aquí, ya me dirá 4 palabras, ¿no? Pero digamos que es un ejemplo de la apuesta del centro por el alumnado, ¿no? Mayalen entró con nosotros a realizar un PCEPI, lo que era un CIP, de automoción lo superó, sacó el grado escolar, hizo un grado superior, hizo el bachillerato, perdón, luego hizo un grado superior, no de automoción, sino de educación infantil, pero participó ahí, y ahora pues este año está en la universidad, ¿no? Bueno, pues quizás es un ejemplo de compromiso con las personas del centro, ¿no? Es también muy metido en nuestra forma de ser, ¿no? Ya te dejo la palabra. Sí, bueno, en esta foto fue el comienzo del proyecto. Nos lo propusieron un equipo de profesores, Iker entre ellos, que igual era un proyecto bonito a realizar entre educación infantil y automoción. En este grupo salimos los 20 integrantes del proyecto, no todos participaron. Y yo creo que este fue el momento más alegre de todo el proceso hasta conseguir ir al viaje, porque hubo muchas tensiones, éramos 2 grupos diferentes, 2 clases, también personas totalmente diferentes, con diferentes objetivos, y fue bastante difícil. Pero este fue el momento, yo creo, más gratificante para todos, que fue el que ya nos dieron la luz verde de que íbamos a hacer el proyecto. Y arrancamos y rompimos los módulos, las asignaturas, y trabajamos todo ese año por retos en todos los módulos. Los profesores íbamos lanzando retos, urgía financiación, había que poner ruedas nuevas y los grupos pues trabajaban. Y el rol del profesor cambió de ser un rol de profesor a un rol de facilitador. Y bueno, pues esta fue la dinámica durante pues, de septiembre a febrero, un contrarreloj, como luego veremos. Y se crearon empresas en forma de cooperativas para buscar financiación, porque había que financiar el viaje. Y se buscó colaboración y partenariado en las empresas, instituciones de todo alrededor. Se buscó la repercusión en los medios de comunicación, pues con la ITV, con radio, televisión, prensa y demás. Y después de estos 2 segundos que pasa un montón, pues llegó se solidarizó también la componente solidaria, porque nosotros, aparte de ser un centro de FP, tenemos desde los más pequeñitos en el centro, y todos ellos participaron en la recogida, tanto las familias como el alumnado, en la recogida del material deportivo y escolar. Y al final llegó este día, es que aunque parece soleado, es un día frío de febrero, en Sopuerta, en Encartaciones, en los cuales pues ahí salieron los 3 coches. Destino, bueno, no en Marrakech, en principio fueron a Hendaya a pasar el control y a unirse a toda la caravana de 4Ls que venían de Francia, a pasar un control y ya a partir de ahí pues ir hacia Algeciras, digo bien. Y este es el momento en el cual pues, los coches llegan a Algeciras, ¿no?
Sí es cierto que, como bueno, comentarás tú, que ya en el camino muchos no llegan, porque imaginaros los 4 Ls por las autopistas cruzando en la península, pero bueno, yo creo que aquí Mayalen algo sí nos contará. Este fue ya el momento en el que, bueno, después de todo el esfuerzo y después de pasar las verificaciones técnicas y administrativas, aquí ya es cuando ya abres los ojos y dices, voy. Ya que, bueno, aquí es la cola del ferry, entonces al pisar ya Tánger empezaba la primera etapa de la competición, entre comillas. Y fue un momento, además, de mucho nervio, porque aunque sabíamos la magnitud que tenía el proyecto y la organización, hasta que no ves todos los coches juntos no te das cuenta. Encima en cada coche 2 personas. Nos juntamos unas casi 2.000, 4.000 personas, ahí todos estudiantes, además franceses, éramos los únicos del País Vasco. Fue un momento de tensión máxima. Tampoco sabíamos, ninguno habíamos viajado en ferry y estábamos con los nervios de que nos íbamos a marear, no sabíamos muy bien. Y este fue, sí, el momento en el que ya por fin se olvidó todo lo malo que lo habíamos pasado atrás y ya aquí empezó el sueño, de verdad. Y las experiencias, pues como se multiplicaron. Quizás dejamos para el turno de preguntas, para que te pregunten por esta diapositiva, pero al final, bueno, pues todo este proyecto nos aportó un montón de cosas, materiales, actividad, colaboración, repercusión, impacto, pero al final lo que en el centro, con el paso del tiempo, hemos hecho dos ediciones, 2014 y 2015, lo que hemos visto es que nos ha permitido hacer un aprendizaje diferente, un aprendizaje en el cual hemos facilitado que nuestros estudiantes y nuestros profesores vivan experiencias diferentes, hayan hecho un viaje de soñar, de planificar, de lanzar retos, de perseverar y de conseguir unos objetivos, pero no por conseguir un objetivo, sino por ir disfrutando en cada momento de esas experiencias, el trabajo cooperativo, la solidaridad, etcétera, etcétera. Y yo y el centro nos quedamos con esto. Y sobre todo nos quedamos con esto cuando, pasado el tiempo, vemos el vídeo de la primera edición, que es un vídeo que hicieron los alumnos de la primera edición, y todavía la piel se nos pone un poco de gallina, ¿no? Y es con lo que terminamos, ¿eh?